Bienvenidos otra vez. Este es el sexto video sobre la clase introductoria de técnicas psicométricas, cátedra 2. Vamos a ver la última palabra clave, que es escalamiento. Escalamiento se relaciona con la palabra escala, que es sinónimo de test o prueba psicométrica. Cuando nosotros hablamos de un atributo psicológico definido de manera teórica, desde un enfoque teórico, hablábamos de constructo, ¿se acuerdan? O concepto. Pero una vez que lo operacionalizamos y lo traducimos a indicadores, es decir, construimos un test con indicadores observables con los ítems, lo hemos operacionalizado. Y ahí ese constructo se empieza a llamar variable, variable psicológica, que se puede medir, por eso hablamos de psicometría, ¿sí? Pero esa metría no necesariamente es cuantitativa. Y ahí es donde escalar una variable implica usar números para traducir o simbolizar las respuestas de los sujetos a los ítems de un test, pero no necesariamente en un nivel cuantitativo estricto, y entonces es ahí donde la metría nos hace ruido, sino que podemos utilizar diferentes niveles de medición. Esto lo vieron en estadística y seguramente debe estar apareciendo algún recuerdo en algunos de ustedes. Stevens hablaba de 4 niveles de medición, nosotros los vamos a reducir a 3, que es mucho más sencillo. Nosotros podemos usar el número para medir en un sentido no cuantitativo, sino cualitativo o nominal, para etiquetar el número 1, 2, 3, 4, 5, 0, 500, no importa, es arbitrario, no importa cuál número elijamos porque no refleja cantidad, simplemente cualifica, categoriza, nos dice qué etiqueta estamos poniéndole a la respuesta. ¿El síntoma está presente? Puede ser 1, el síntoma está ausente, puede ser 0, pero también, además de presencia-ausencia, podríamos decir qué tipo de sintomatología es. ¿Corresponde a una sintomatología obsesiva? Puede ser un número 3. ¿Corresponde a una sintomatología histérica? Puede ser un número 4. ¿Corresponde a una sintomatología fóbica? Puede ser un número 5. Pero son números que simplemente etiquetan, no reflejan cantidad ni orden. El número categoriza, con lo cual la metría del atributo aquí no es cuantitativa, es cualitativa. En un segundo nivel de medición ya un poquito más complejo, que es el nivel ordinal, no solamente categorizamos, sino que además ordenamos. No sabemos cuánto del atributo psicológico tiene la persona, pero sí podemos hablar de una menor gravedad, una levedad en la sintomatología, una sintomatología moderada o una sintomatología más grave. Pasa lo mismo cuando nosotros vamos a comer afuera y en el restaurante nos dan una encuesta acerca de nuestro nivel de satisfacción con el servicio. Entonces nosotros contestamos excelente, regular, malo. Pueden ser más opciones, estoy dando 3 para que sea más simple. No es un puntaje métrico estrictamente cuantitativo, ¿sí? Lo que vulgarmente entendemos por metría. Es simplemente un ordenamiento, por supuesto guiado por ciertos criterios, ¿sí? Entonces, muchas veces usamos el número para ordenar y aquí sí importa el orden del número, porque 1 es menos que 2, que 3, o 5 es menos que 6, que 7, con lo cual el número ya nos indica cuál es mayor que cuál está en el medio, etc. ¿Sí? Pero todavía no estamos cuantificando. En el último nivel de medición sí estamos cuantificando y ya podemos decir, fuera de la psicología, cuántos kilos pesamos, cuántos centímetros medimos, cuánto dinero tenemos en la billetera, cuántas parejas tuvimos en nuestra vida, cuánto dinero ahorramos en los últimos 6 meses, cuántas respuestas correctas tuvimos en un test de inteligencia, cuántas respuestas en desacuerdo tuvimos en un test de personalidad. Ahí estamos cuantificando. Stevens hablaba de 4 niveles de medición en estadística, porque el cuantitativo se dividía en 2. Tal vez se acuerden algunos, el de intervalos y el de razones. En el de intervalos, el 0 era arbitrario, ¿sí? Es decir, que
Por ejemplo, tenemos un ejemplo excelente en los grados centígrados. La temperatura que nosotros utilizamos, grados centígrados o sistemas Celsius, implica un cero que no es absoluto. Tenemos valores negativos por debajo de cero y quiere decir que cero no implica ausencia del atributo, sino que por una razón convencional servía, ¿sí? Porque era el punto donde el agua cambiaba de estado de sólido a líquido o viceversa, ¿sí? Pero en el nivel de cocientes o razones, que también es cuantitativo, para el caso los dos son cuantitativos, el de intervalos y el de cocientes o razones son ambos cuantitativos, solo que en el de intervalos el cero es arbitrario y en el de cocientes o razones el cero es absoluto, ¿sí? Una persona no puede pesar nada, ahí tenemos una arbitrariedad, ¿sí? Pero tenemos un absoluto cuando nosotros podemos decir que una persona no tuvo errores en un test de desempeño, cuando podemos decir que una persona no contestó nunca de acuerdo en un test de personalidad, cuando una persona tuvo 0 aciertos en un examen, ¿sí? En ese caso estamos hablando también de un nivel cuantitativo, pero con un cero absoluto, donde el cero real existe. O, por ejemplo, tengo 0 pesos en mi billetera porque no llegué a fin de mes. Ese es un cero absoluto. O no tengo hijos. Ese es un cero absoluto. El caso de la temperatura implica un cero arbitrario. En psicometría tenemos ejemplos de ceros arbitrarios, pero no nos vamos a meter con eso para no embarullar en la primera clase. Entonces, para terminar con estas ideas, escalar una variable implica asignarle números a las respuestas de los sujetos, de modo tal que esos números pueden reflejar una cantidad, pero en algunos casos van a reflejar un orden, gravedad, severidad, importancia, jerarquía, etc. Y en otros casos simplemente van a significar presencia, ausencia o tipo de algo dentro de la clasificación del atributo. Por lo tanto, psicometría implica que los test psicológicos no necesariamente cuantifican lo psicológico. A veces simplemente hacen una estimación de jerarquías u órdenes y otras veces simplemente nominan o cualifican. Por lo tanto, el nivel de medición que utiliza es variado según el caso y eso lo van a ir viendo de acuerdo con cómo sigan trabajando en los trabajos prácticos. Por lo tanto, lo que queremos como primera impresión de la materia es sacarles a ustedes esa idea de que psicometría o técnicas psicométricas implica cuantificar necesariamente. No siempre cuantificamos, usamos el número en todos sus niveles de medición posibles. Por lo tanto, la metría que se hace, la medición que se hace, es una medición en sentido amplio, de acuerdo con las características de cada variable o atributo que estemos evaluando. Muy bien, hasta aquí hemos cubierto todas las palabras claves que queríamos cubrir al principio de esta serie de videos, de esta primera clase inaugural de evaluación psicológica, técnica psicométrica, test escala, que se relaciona escala con la noción de escalamiento que acabamos de ver, técnica psicométrica con psicometría y niveles de medición que acabamos de ver, y el concepto de estandarización. Pueden repasar los videos las veces que ustedes quieran y por supuesto usen esto como esqueleto para la lectura de la bibliografía, porque esto no reemplaza la bibliografía. Al principio les va a parecer que todo es importante y van a tender a subrayar todo. Sin embargo, vamos a tratar de ayudarlos a encontrar las ideas principales para que nos puedan seguir más fácilmente en esta cursada. ¿Por qué nos interesa diferenciar ideas principales? Bueno, justamente porque esta materia tiene un discurso y un contenido que son novedosos, diferentes del resto de las materias clásicas de psico, un poquito parecidas a algunas que sabemos que dan dolor de estómago a la mayoría de ustedes, pero vamos a ayudar con esos contenidos, a traerlos otra vez a la memoria como metodología, como estadística, pero también tenemos que
refrescar algunos conocimientos de psicología evolutiva, de psicopato, etc. Pero el discurso técnico propiamente dicho es un discurso que es completamente distinto del resto de las materias y es por eso que nos interesa darles una mano en cuanto a todo lo que sea incorporación de este discurso y diferenciación de este discurso para que al final de la cursada lo puedan utilizar con soltura. En cuanto a la organización del aula virtual y de la cursada, bueno, la bibliografía es extensa, así que lo recomendable es estar al día para no atragantarse al final. Está toda contenida en el aula virtual. Las personas con discapacidades visuales pueden comunicarse con nosotros o comentárselo al ayudante porque tenemos disponibilidad de esta bibliografía también para dificultades visuales. Los teóricos están en el aula virtual y se van a ir liberando semanalmente. No es un video por teórico porque sería muy largo y aburriría demasiado, y entonces van a ver que cada uno de los teóricos está dividido en videos más breves para poder hacer pausas, para tomarse un café, para repetirlo, para eventualmente, digamos, repasar alguna cuestión en especial o para verlos incluso en diferentes días. Las evaluaciones, hay un parcial teórico que tiene un formato multiple choice y es online, y un TP individual. El aula virtual contiene toda la bibliografía, tiene los cronogramas con todas las fechas, clase por clase, que hay que ver, que hay que estudiar, cuándo se rinde cada cosa, etc. Consulta ese cronograma porque es súper importante. También está el programa de la materia. Y finalmente, lo que no está aquí en el aula virtual, pero sí va a estar a disposición de cada uno de ustedes y cada una de ustedes, son los vivos de Instagram. Semanalmente los profesores de teóricos vamos a estar en nuestra cuenta de Instagram, @psicométricas2. Vamos a anunciar cuándo para hablar justamente de las ideas principales del teórico de esa semana y darte oportunidad de que hagas todas las preguntas que quieras. Así que no le hagas caso al gatito y pregúntanos todo lo que necesites. Muchas gracias por tu atención y feliz cursada.